Esto es realmente aterrador. Algunas personas predijeron con escalofriante precisión tragedias, pandemias y eventos mundiales, años antes de que ocurrieran. Lo que vas a escuchar en este video no es ficción. Es real, documentado, y lo cambiará todo. Prepárate, porque algunas de estas profecías aún están por cumplirse, y podrías estar viviendo una de ellas ahora mismo. Hay momentos en la historia en los que la realidad parece haber sido escrita con anticipación. ¿Te imaginas que alguien pudiera describir con detalles escalofriantes un evento que todavía no ha ocurrido? No como una suposición general, sino como una narración precisa de lo que pasará. Suena imposible, pero ha sucedido. A lo largo del tiempo, algunas personas han pronunciado palabras que parecían absurdas en su momento, hasta que años después, cobraron vida con una exactitud que desafía la lógica. En este video vas a conocer las profecías más espeluznantes que se cumplieron, una por una. Pero te advierto, algunas te dejarán sin aliento, y hay una al final que aún no se ha cumplido por completo, pero que ya ha comenzado a manifestarse. Quédate hasta el final, no querrás perdértelo. Número 1. El hundimiento del Titanic, anunciado 14 años antes. En 1898, un escritor poco conocido llamado Morgan Robertson, publicó una novela titulada El naufragio del Titán. En ella narraba la historia de un enorme barco de lujo considerado insumergible que, durante su primer viaje, choca contra un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde rápidamente. En la historia mueren cientos de personas porque no había suficientes botes salvavidas. Ahora escucha esto. 14 años después, en 1912, el Titanic, una embarcación real que también era descrita como insumergible, naufragó exactamente en las mismas condiciones. Mismo océano, mismo mes. Mismo problema con los botes salvavidas. ¿Coincidencia? ¿Inspiración profética? Lo que resulta imposible de ignorar es la cantidad de detalles que coinciden. Robertson incluso describió el tamaño, la velocidad y la ruta del barco. Todo estaba ahí. Pero aún hay algo más extraño. En entrevistas posteriores, Robertson negó tener poderes sobrenaturales. Dijo que simplemente escribió lo que imaginó. Pero ¿qué mente puede imaginar algo tan preciso años antes de que ocurra? Número 2. La visión de Abraham Lincoln de su propia muerte. Pocas cosas causan más escalofríos que saber que alguien soñó con su propia muerte. Y días después, esa visión se hizo realidad. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos. Poco antes de ser asesinado, Lincoln le contó a varios allegados un sueño inquietante. En su visión, caminaba por los pasillos de la Casa Blanca, escuchaba sollozos y veía a personas vestidas de negro. Al acercarse a una sala, preguntaba qué ocurría. La respuesta era clara y aterradora. El presidente ha sido asesinado. Días después, Lincoln fue víctima de un atentado en un teatro y su cuerpo fue velado en la misma Casa Blanca que había aparecido en su sueño. ¿Fue una advertencia? ¿Un mensaje que no logró descifrar a tiempo? ¿O simplemente una coincidencia macabra? Lo más inquietante de todo es que no fue la única vez que Lincoln habló de la muerte. Parecía tener la intuición de que su final se acercaba, pero aunque lo vio venir, no pudo evitarlo. Número 3. La predicción de la Segunda Guerra Mundial en Fátima. En 1917, en un pequeño pueblo de Portugal llamado Fátima, 3 niños afirmaron haber tenido visiones de una figura celestial que les reveló una serie de secretos. Entre esos mensajes, se encontraba una aterradora advertencia. Si la humanidad no cambiaba su rumbo, una nueva guerra mucho más devastadora que la anterior envolvería al mundo entero. Lo curioso es que en ese momento, la Primera Guerra Mundial apenas estaba concluyendo. ¿Cómo podían prever otra aún más destructiva? En 1939, exactamente 22 años después, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades en llamas, millones de muertos, y el ascenso de un régimen que desafió toda lógica humana. Todo había sido anticipado. Pero hay algo más perturbador. Las visiones de Fátima incluyeron profecías que aún no se han cumplido del todo. Algunas han sido mantenidas en secreto por el Vaticano. ¿Qué hay en esos documentos ocultos? ¿Qué más se les reveló a esos niños? Eso lo exploraremos más adelante en este mismo video. Número 4. Baba Vanga y la caída de las Torres Gemelas. Una anciana ciega, aislada en las montañas de Bulgaria, predijo con décadas de antelación uno de los momentos más impactantes de la historia moderna. Baba Vanga,
conocida como la Nostradamus de los Balcanes, afirmó en 1989 que Estados Unidos sería atacado por pájaros de acero y que caerían 2 torres, dejando al mundo paralizado. Muchos pensaron que era una metáfora sin sentido, hasta que llegó el 11 de septiembre de 2001. 2 aviones comerciales se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York. La imagen recorrió el mundo. El impacto fue devastador. La descripción de Vanga cobró sentido. No fue literal, pero sí escalofriantemente precisa. Lo más inquietante es que esta no fue su única profecía cumplida. Sus seguidores aseguran que predijo la llegada de Internet, el ascenso del terrorismo global, e incluso el derretimiento de los polos. Pero lo más perturbador son las profecías que aún están por cumplirse. Algunas de ellas hablan de una guerra intercontinental, otras del fin del mundo tal como lo conocemos. ¿Estamos preparados para escuchar lo que dijo? Más adelante te contaré una que te pondrá la piel de gallina. Número 5. Mark Twain y la llegada del cometa Halley. Mark Twain, el icónico autor de las aventuras de Tom Sawyer, nació en 1835, el mismo año en que el cometa Halley fue visible desde la Tierra. Años más tarde, Twain declaró públicamente algo que muchos tomaron como una broma excéntrica. Dijo que había venido con el cometa Halley y que se iría con él. Nadie le prestó atención, hasta que, en 1910, el cometa Halley volvió a pasar cerca de la Tierra. Exactamente un día después, Mark Twain murió. La sincronía es tan precisa que cuesta no pensar en un destino escrito desde el inicio. Lo más interesante es que Twain era un escéptico, un hombre de ciencia y razón. Y sin embargo, lanzó una afirmación profética que se cumplió con una exactitud sorprendente. ¿Podemos realmente anticipar nuestro final? ¿O simplemente hay fuerzas que no comprendemos, pero que mueven los hilos desde las sombras? Número 6. El visionario del 2020 que nadie escuchó. En el año 2008, un científico desconocido llamado Thomas Inglesby advirtió que el mundo no estaba preparado para enfrentar una pandemia global. Dijo que un virus respiratorio de alta transmisibilidad podría colapsar hospitales, frenar la economía y cambiar la vida como la conocíamos. Lo escribió, lo presentó, lo gritó en conferencias, pero nadie lo escuchó. 12 años después, en 2020, el mundo entró en cuarentena. El COVID-19 lo cambió todo. Y cada una de las advertencias de Inglesby se hizo realidad. No era un profeta, era un hombre preparado que usó la lógica, la ciencia y la experiencia. Y aún así, fue ignorado. Esta historia nos recuerda algo importante. A veces, las profecías no vienen del misterio, sino de las voces que elegimos no escuchar. ¿A cuántos otros hemos silenciado por pensar que exageran? ¿Cuántas advertencias estamos ignorando ahora mismo? Número 7. El mensaje oculto que aún nos acecha. En 1932, un monje italiano escribió una carta en la que hablaba de un periodo de oscuridad que envolvería al mundo. Decía que la humanidad se alejaría de lo espiritual, que las familias se fragmentarían, que los valores se perderían, y que todo ocurriría entre el segundo y tercer milenio. Lo firmó como el hermano del silencio. Lo extraño es que su mensaje se mantuvo oculto por casi un siglo. Solo fue descubierto en 2020, en los archivos de un convento abandonado. Y al leerlo, muchos quedaron paralizados, no por su tono religioso, sino por la exactitud con la que describe el mundo actual. Polarización, guerras, pérdida de rumbo moral, confusión colectiva. Todo está ahí. La pregunta es, ¿realmente lo vio venir? ¿O simplemente la historia humana está condenada a repetir sus errores? Este mensaje aún no termina. En sus últimos párrafos, el monje advierte que tras esta etapa de caos vendrá una purificación, una especie de renacimiento. Pero solo para aquellos que estén despiertos. ¿Eres tú uno de ellos? Si el contenido de este video te ha gustado, suscríbete, comenta y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás el próximo video que será aún mejor. Además, si llegaste hasta el final del video, responde la siguiente pregunta. ¿Crees que algunas personas pueden ver el futuro o simplemente el destino está escrito y solo algunos logran leerlo? Te leo en los comentarios. Hasta el próximo video. Nos vemos pronto.